Está Santiago Gómez Centurión, quien es médico clínico especialista en obesidad y director médico de Focus en Nutrición. Hola Santiago, bueno, muchas gracias por venir. Hola chicos, Gracias por la invitación. Contanos un poquito qué es este Ozempic, que bueno, que también hay diferentes marcas ya, cómo es que funciona, para qué sirve. Ozempic primero es una marca comercial de una droga, de un fármaco que se llama semaglutide. El semaglutide es un análogo de una hormona que produce nuestro intestino, que se llama GLP-1. El GLP-1 es una hormona que se produce cuando nosotros consumimos alimentos. Entonces el intestino, al recibir alimentos, le da al cerebro señales de que ya hemos recibido calorías suficientes para darle señales de saciedad. Hasta acá ya no necesito más alimentos. Entonces eso nos da saciedad y además retarda el vaciado gástrico, hace que el estómago se vacíe más lento, con lo cual esa saciedad perdura en el tiempo también. Además, tiene un efecto sobre el páncreas que genera secreción de insulina cuando hay glucosa disponible. Entonces eso mejora la insulinosensibilidad y es lo que ha llevado primero a usar este tratamiento, este fármaco en pacientes con diabetes. Pero cuando los pacientes diabéticos empezaban a usarla, se vio en los estudios que bajaban de peso. Y al estudiar un poco mejor esta molécula, se ve que los pacientes que tienen obesidad, que tienen un tejido adiposo aumentado e inflamado, que es la base de la obesidad, producen menos GLP-1. Y al darle GLP-1, al darle esta droga semaglutida a los pacientes con obesidad y sin diabetes, les iba muy bien, les va muy bien. Descienden de peso de una forma muy saludable porque esta insulinosensibilidad ayuda a regular esa inflamación del tejido adiposo y ayuda a que ese tejido adiposo pueda ir descendiendo cuando el paciente tiene buenos hábitos que generen, obviamente, un descenso de peso saludable, lo cual es crucial y fundamental porque si no el tratamiento puede traer, obviamente, consecuencias que no son buenas. Vos hablás, creo que esto que es clave, que es saludable. ¿Cómo se tiene que acompañar esta medicación? Porque por ahí uno sin conocimiento cree que es simplemente una inyección, que va a ser magia y que se va a bajar de peso. Lo primero que tenemos que entender es que esto, como yo siempre digo, no es magia, es ciencia. Es un fármaco que está aprobado, es un tratamiento por una enfermedad como disponemos de medicamentos para la presión, para la diabetes, para el colesterol, como para otras enfermedades incluso no metabólicas como epilepsia, convulsiones, migraña. Santiago, ¿es un efecto secundario? No, es un efecto terapéutico. Lo del descenso de peso, pues decía que primero fue suministrado para pacientes con diabetes en la Argentina, que se utiliza para diabetes tipo 2. Exactamente. Que te haga adelgazar, ¿es un efecto secundario del medicamento? Inicialmente se pensaba que sí, hasta que al estudiarse la fisiopatología de la obesidad en más profundidad, se vio que el paciente que tiene obesidad produce menos GLP-1. Así como el diabético produce menos insulina, el paciente que tiene obesidad produce menos GLP-1. Darle este fármaco a un paciente con obesidad es como darle insulina a un paciente que tiene diabetes tipo 1 porque no la produce. Es darle una hormona que su cuerpo no está produciendo y en consecuencia está generando cambios metabólicos que traen consecuencias a la salud del paciente. ¿Y qué te genera suministrarte esa hormona? En primer lugar, hablando de la práctica, lo que pasa es que el paciente va a tener un poco menos de hambre porque va a regular la saciedad. Una frase que resonó mucho en los estudios de neurociencia que se hizo con esta medicación es que todos los pacientes referían una frase muy particular y lo referían de manera espontánea: apaga el ruido por la comida. El paciente que tiene obesidad le ocurre algo a nivel neurocientífico que una persona que no tiene obesidad no lo logra comprender, pero es que todas las áreas del cerebro que comandan nuestra alimentación están inflamadas y están exaltadas. Así, la alimentación, solamente porque necesito energía, está exaltada y consumo más energía de la que necesito. La alimentación hedónica a nivel de la amígdala, es decir, la alimentación por placer, también se exalta y busco más situaciones de comer por placer. Y hasta incluso está inflamado la corteza prefrontal, esa zona que nos hace tomar decisiones voluntarias e inteligentes, que nos diferencia de todos los otros animales. Bueno, esa corteza toma decisiones de qué es lo que voy a comer y qué es lo que es mejor para mí, cuál es mi mejor decisión. El paciente que tiene obesidad, esas áreas también están enfermas y las decisiones no son buenas. Por eso, cuando uno piensa, como mucha gente cree, que la obesidad es un problema de voluntad, de que el paciente simplemente tiene que comer menos y moverse más, hace un poquito más de esfuerzo y vas a poder, cuando vemos
esta evidencia científica y además vemos simplemente las estadísticas de que el 70% de la población a nivel mundial tiene algún exceso de peso, estaremos hablando de que el 70% de la población mundial ha perdido la voluntad. No, Y esto además claramente es una enfermedad, no es Santiago, así. hay que Es decir las una cosas como enfermedad, son. y esto es lo que Sí. produce esta enfermedad. O sea, no la puedo usar yo, la Ozempic o la Wegovy, esta otra, porque quiero llegar bien al verano. Probablemente te va a producir efectos adversos indeseables, no va a generar los efectos metabólicos deseados que tiene el medicamento, que ha demostrado mejorar la presión, mejorar el azúcar, mejorar el hígado graso, mejorar las apneas y los ronquidos, mejorar la salud global del paciente. Ujú. Pero tiene una pequeña contra, ¿Cuál? gran contra, Ujú. que puede jugar muy, muy en contra de la salud de la persona si no hacemos las cosas correctamente, que genera, como todo tratamiento para obesidad, pérdida de masa muscular. Y ahora, porque estamos hablando... Ese es un perdón, Sí. Vicky, ese es un dato Es un dato crucial y fundamental. porque perdés masa muscular. Cuando por nosotros ejemplo, yo lo que te perdemos decía es esto, músculo- pues tiene que ser una persona que tenga obesidad que lo Sí. necesite, no yo porque quiero llegar bien al verano, porque quiero que se me note la figura más o menos, me hago el tratamiento con las inyecciones, porque me va a mejorar todo lo que Si vos lo decías que te haces, mejora. te va a traer consecuencias a futuro, que es la pérdida de masa muscular y la reganancia de peso, porque el músculo es nuestro Claro. principal arma metabólica, nos genera mucho gasto energético. Si nosotros lo perdemos, perdemos gasto de energía y por ende recuperamos peso. En los tratamientos con análogo de GLP-1 se veía que cuando se suspendía el medicamento los pacientes reganaban peso. Pero los nuevos estudios muestran que si ese paciente hace ejercicios de fuerza, que si ese paciente hace con su alimentación y sus hábitos todo lo necesario para mantener una buena masa muscular, a futuro el paciente logra sostener los excelentes resultados que el medicamento Pero genera. tiene que ir acompañado con lo otro. Tiene Pero que ir acompañado siempre y cuando lo de un, necesite la de un buen persona. hábito. Sí, dale, Sí, dale. por supuesto, y siempre indicado por un profesional, porque si no puede traer consecuencias indeseadas si el paciente tiene alguna contraindicación, alguna situación que no vaya a ser bueno darle este medicamento, porque puede traer consecuencias para la salud, como cualquier otro fármaco y tratamiento o medicamento. A propósito de esto y de lo que estás resaltando, Santiago, ha pasado que por ahí viene gente que dice, che, quiero bajar unos kilitos, o esto que decía Mario, la famosa frase, quiero llegar al verano, y quiere que le receten este medicamento, porque también tenemos que decir que es con receta. ¿Están escuchando mucho eso? ¿Se cree que hay que generar Se una escucha un conciencia? montón y ahí es donde hay que concientizar dos cosas. Ujú. Primero, el que quiere llegar al verano y realmente tiene una enfermedad, y demostrarle que llegar a un tiempo no es lo importante, sino mejorar la salud es lo que importa. Y si eso ocurre a corto o a largo plazo, la gran diferencia va a estar cuando ocurra a largo plazo, no a corto plazo. Y segundo, cuando la persona no tiene esta enfermedad, no tiene sobrepeso u obesidad, entender que también hay muchos trastornos de la conducta alimentaria Sí. y de la percepción del cuerpo, porque hoy lamentablemente buscamos una estética autoimpuesta y no nos preocupamos simplemente por nuestra propia estética, que es lo importante. No, y por una cuestión de salud, porque acá vos bien lo estás explicando, no tendría que ver con 100%. la salud, sino con una Esto cuestión de imagen. no es un tratamiento estético, Ujú. es un tratamiento farmacológico para una obesidad. Y el que no la tiene, y la verdad que usar un tratamiento así para una enfermedad que no tenés es tan peligroso como usar cualquier tratamiento médico para una enfermedad que uno no tiene. Obviamente, como toda enfermedad metabólica, hay pacientes que con cambios de hábitos logran mejorar y estabilizarse metabólicamente. Eso es cierto, eso es correcto, y están los casos, por supuesto que sí, pero en los casos en que el paciente con los cambios de hábitos no logra mejorar su cuadro y su enfermedad, los tratamientos nos dan una excelente herramienta para poder soportar. Ujú. Y esto que hablabas de lo que es un tratamiento en obesidad, que vos explicabas que bueno, que después se puede sostener en el tiempo, pero pienso, apenas se saca esta medicación, que en algún momento esta medicación se tiene que sacar, ¿cómo se trabaja con el paciente para que no esté este famoso efecto rebote que vos explicabas que le podría pasar a una persona que por ahí no tenga obesidad? Acá te desgloso la respuesta en dos partes. Ujú. Primero, el se tiene que sacar. Se tiene que sacar es lo mismo que pensar que tenemos que sacar una medicación para la presión o para la Ajá. diabetes. Es el mismo concepto. Bien. Podemos sacarlo y la verdad que hay pacientes que mejorando metabólicamente mejoran su cuadro de tensión arterial, sus glucemias, incluso sacamos medicamentos para la presión y la diabetes. Esto ocurre siempre y no siempre, ocurre en todos, no en todos. A veces bajamos las dosis y con eso andan muy bien, Bien. pero eso no quiere decir que no podamos mantener el tratamiento de por vida. Con la obesidad es lo mismo, este es un tratamiento que lo podemos sostener todo el tiempo que el paciente necesite. Bien. Ahora,
¿Podemos suspenderlo? Sí, hay pacientes que mejoran lo que nosotros le llamamos el fitness metabólico. Mejoran sus glucemias, su porcentaje de grasa corporal, su tensión arterial. En esos casos tratamos de bajar las dosis y si lo podemos suspender, hacemos todo lo posible por suspenderlo. ¿Y qué es lo que va a lograr sostener el descenso de peso logrado? Un buen hábito, una buena alimentación y como les dije recién, ejercicio que me permita sostener una buena masa muscular. El que no haya tenido un buen sostenimiento de su masa muscular durante el tratamiento lo va a ser muy difícil sostener después un descenso de peso. ¿Qué es lo que pasa hoy incluso con todas las dietas restrictivas, sin medicamentos? Hay un Uno nivel baja y vuelve a de subir. equiparación en porcentaje, digo, a ver, reduzco en este porcentaje, en este tiempo, el peso. ¿Qué dicen en este porcentaje y en este tiempo también. ¿Qué dicen las la masa estadísticas muscular? cuando tomamos un número grande, muy grande, de miles y miles de pacientes y vemos qué es lo que ocurre? Que el que solamente usa la medicación por usarla sin un cambio de hábitos, generalmente a lo largo de unos 2-3 años vuelve a reganar hasta el 60 o 70% de la masa grasa que había perdido con el tratamiento. En 2 años la recupera. Ahora, el que agregó al tratamiento una buena alimentación y ejercicios de fuerza que permiten sostener la masa muscular, no llegaban a reganar más del 10% del peso corporal, habiendo perdido 30 y a veces hasta 40% del peso. Es decir, que la estrategia de combinar el fármaco con hábitos que te permitan sostener tu masa muscular es la mejor, la más eficiente, no solo para un buen descenso y para mejorar la salud del paciente, sino también para lograr sostenerlo a largo plazo, a lo largo de los años. De 30 o 40% del peso, estamos hablando de personas que llegaron a pesar más de 100 kilos. Por Porque supuesto, una persona en de las 80 kilos, perder el 40% del en las peso. dosis de 2.4 miligramos, pero las dosis no son las dosis de 2.4 que usamos en todos los pacientes. Vamos viendo cuál es la dosis que cada paciente necesita. Primero, para que tenga un descenso saludable y segundo, para que no tenga un descenso indeseable. Además, para que tenga un descenso sin perder músculo y que sea solamente grasa lo que va a perder, porque si le doy una dosis mayor a la que necesita y la pérdida de músculo me puede jugar en contra. Santiago, hoy es el Día Mundial de la Alimentación y por ahí creo que en el último tiempo se difunden mucho estas técnicas de autocuidado, más fitness, pero también en paralelo se ve un incremento de lo que es la obesidad infantil. ¿Cómo está hoy Argentina en cuanto a obesidad y también esto qué pasa con los chicos? Mira, los últimos registros que tenemos no son muy recientes, son del 2018. Había aumentado un 30% la tasa de obesidad en la última encuesta nacional de factores de riesgo y el 60% de la población argentina tenía algún grado de exceso de peso. El 40% tenía obesidad, grado 1 o más. Bueno, le metemos 20-20 como condimento al vaso de la licuadora y esos porcentajes se van. Y te agrego un dato que no es de Argentina, pero es de la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez en la historia de la humanidad, el exceso de peso ha superado a la desnutrición infantil a nivel mundial. Es decir, siempre la desnutrición infantil ha sido un tema clave a tratar en todos los países y todas las organizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hoy es más importante tratar el tema de la obesidad porque ha logrado superar los índices de desnutrición infantil a nivel mundial. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa que se revirtió esta situación? En primero y principal, entender que la obesidad no es una enfermedad que apareció hace muchos años. Tiene un determinante muy claro, el resurgimiento de la industria. Cuando la industria empieza a aumentar, hemos dejado de consumir alimentos por instinto y empezamos a consumir alimentos porque la industria nos dice, voy al supermercado y ¿qué es lo que compro? Lo que está más barato, lo que tiene una etiqueta más llamativa, lo que está en el centro de la góndola, lo que está en el medio, no arriba y no abajo, lo que está en el medio, no a la derecha o no a la izquierda. Es decir, empezamos a consumir alimentos hace muchos años que no lo hacemos por instinto, lo hacemos realmente porque el marketing nos indica. Y ahí viene el empezar a cambiar la alimentación por algo más real y natural y no tanto ultraprocesado. A eso se agrega que cada vez tenemos más tecnología que evita que nos movamos. Puedo hacer todo, hasta incluso aspirar mi casa con un teléfono. Aprendo un aspirador robot y ni siquiera me muevo para poder aspirar la casa. Eso genera menor gasto energético y por ende mayor exceso de calorías en cuanto a lo que yo consumo en el día a día. Por último, muchos determinantes epigenéticos. Esto te lo digo muy rápidamente, nuestros genes tienen como un botón de prendido y apagado.
Y hay muchos determinantes externos, no solamente metabólicos, sino también del ambiente, de lo que comemos, de lo que hacemos, que hacen que algunos genes se prendan o se apaguen. Los genes que estimulan o que generan obesidad son más de 200 y se pueden prender o apagar según lo que nosotros hagamos. Y si ese niño desde pequeño tiene estimulantes que le prendan genes para tener obesidad, lamentablemente el proceso es lo que estamos viendo. Bueno, gracias, Santiago. No, por favor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. 13:40, tanda, ya venimos. Si dio vuelta a tu mundo, es ahí. Digamos todo. MDZ Radio, tu comunidad.